Hay derrotas que no se anuncian en un parte de guerra, no aparecen en un mapa y sin embargo pueden revelar mucho más que la pérdida de una posición en el frente. En Crimea las autoridades de ocupación rusas acaban de reconocer que ni siquiera pueden decir cuándo volverá la electricidad a miles de personas. Una admisión que más allá del apagón lanza una pregunta mucho más incómoda para el Kremlin. ¿Hasta qué punto está perdiendo el control de la península que durante más de una década presentó como completamente segura? Las autoridades impuestas por Moscú han reconocido el día de hoy que no pueden ofrecer un calendario, en este caso claro, para restablecer el suministro eléctrico en la costa sur de Crimea. Tampoco pueden publicar horarios de cortes porque sencillamente la situación cambia constantemente. Puede parecer un problema técnico, pero en plena guerra la electricidad es mucho más que luz. Es comunicaciones, transporte, logística, funcionamiento de bases militares y estabilidad para la población. Cuando un sistema energético empieza a fallar de forma continuada, como estamos viendo en Crimea, las consecuencias van mucho más allá de un simple apagón. Y aquí aparece el dato que cambia por completo el contexto. Según fuentes ucranianas, durante los primeros días de julio, las fuerzas de sistemas no tripulados dañaron 38 nodos energéticos en la Crimea ocupada y en otros territorios del sur bajo control ruso. Además, en los últimos días también se registraron ataques contra una terminal de petróleo y gas en Kerch, una subestación cerca de Simferopol y otras infraestructuras consideradas como estratégicas. Pero lo realmente significativo no es cada ataque por separado, lo importante es el patrón. Durante meses Ucrania ha pasado de realizar ataques puntuales a mantener una presión constante sobre la infraestructura crítica de Crimea. El objetivo ya no parece limitarse a destruir un depósito o una instalación concreta. La estrategia consiste en obligar a Rusia a defender simultáneamente decenas de objetivos repartidos por toda la península. Y eso multiplica la presión sobre las fuerzas rusas. La respuesta de las autoridades de ocupación refleja precisamente esa tensión. La jefa de la administración de Yalta, Yanina Pavlenko, pidió a los ciudadanos ahorrar electricidad. Solicitó apagar la iluminación de edificios, la publicidad exterior y los sistemas de aire acondicionado. O sea, en pleno verano que nadie utilice la electricidad. El alumbrado público ya se ha reducido a la mitad y las obras han sido paralizadas. Además, las autoridades ya preparan centros de asistencia para el caso de que los cortes eléctricos se prolonguen. Este detalle resulta especialmente llamativo. Cuando una administración comienza a preparar centros de ayuda para apagones prolongados, está admitiendo que el problema puede mantenerse durante un tiempo considerable. No significa necesariamente que el sistema haya colapsado por completo, pero sí que existe gran preocupación por su capacidad para mantener un suministro estable. Y aquí la situación adquiere una dimensión política. Durante años el Kremlin presentó Crimea como un territorio plenamente integrado y protegido. Después de la anexión del 2014, Moscú invirtió enormes recursos en reforzar sus infraestructuras, construir nuevas conexiones energéticas y convertir la península en una pieza clave de su dispositivo militar en el Mar Negro. Sin embargo, la guerra ha cambiado en este caso esa percepción. Cada ataque exitoso obliga a reparar instalaciones, desplegar más sistemas de defensa aérea, reforzar la vigilancia y dedicar más recursos a proteger la retaguardia. Es una presión constante que incrementa el coste de mantener el control de la península. Eso no significa que Rusia haya perdido Crimea ni que esté cerca de hacerlo, pero sí muestra que la seguridad que durante años proyectó sobre la península ya no parece tan sólida como antes. Otro elemento relevante es la declaración del estado de emergencia regional en Crimea y Sebastopol por parte de las autoridades de ocupación. Esa medida suele adoptarse para facilitar la movilización de recursos y coordinar la respuesta ante situaciones excepcionales. Por sí sola no demuestra un fracaso estratégico, pero unida a los apagones, las restricciones energéticas y los ataques repetidos contra infraestructuras críticas, refleja que las autoridades se enfrentan a una situación suficientemente seria como para activar mecanismos extraordinarios.
Y eso enlaza con una cuestión que preocupa especialmente a Moscú. En una guerra moderna la logística es tan importante como el combate directo. Si una infraestructura eléctrica resulta dañada, no solo se ve afectada la población civil, también pueden verse comprometidas las comunicaciones, el mantenimiento de instalaciones militares, los sistemas de vigilancia y la capacidad para sostener operaciones durante largos periodos. Por eso Ucrania lleva meses insistiendo en atacar objetivos logísticos y energéticos en lugar de concentrarse únicamente en posiciones del frente. La intención parece clara: aumentar progresivamente el coste de la ocupación. Naturalmente conviene mantener la cautela. Parte de la información sobre el alcance de los daños procede de fuentes ucranianas, mientras que las autoridades rusas ofrecen una versión mucho más limitada de los acontecimientos y edulcorada porque evidentemente no les interesa contar la verdad. Como ocurre habitualmente en un conflicto armado, muchos detalles requieren verificación independiente. Sin embargo, hay un hecho que resulta difícil de ignorar. Las propias autoridades respaldadas por Moscú han reconocido que no pueden indicar cuándo se normalizará el suministro eléctrico y han pedido a la población reducir el consumo mientras preparan medidas de emergencia. Y esa admisión por sí sola ya transmite un mensaje importante. Cuando una administración que durante años aseguró tener la situación bajo control reconoce públicamente que no puede garantizar un servicio básico ni establecer plazos para recuperarlo, deja en este caso entrever las dificultades a las que se enfrenta. Quizá esa sea la consecuencia más significativa de esta nueva campaña ucraniana. Más allá de los daños materiales, cada ataque obliga al Kremlin a destinar más recursos, a asumir nuevos costes y responder a una realidad cada vez más evidente. Mantener Crimea completamente protegida resulta mucho más difícil de lo que Moscú prometía. Y en una guerra de desgaste, esa presión acumulada puede terminar siendo tan importante como cualquier batalla librada en primera línea. Bueno, señores, tremendo todo lo que está ocurriendo. Ya vemos cómo ahora resulta que Crimea está sin gasolina y sin electricidad. Y ahora están diciendo que bueno, que el tema de no pueden poner horarios porque bueno, las cosas van cambiando para el tema del racionamiento de electricidad, que no saben cuándo la normalidad se va a restablecer. O sea, y yo me pregunto una cosa, están en pocas palabras están diciendo a gritos que están fracasando, señores, porque últimamente la gente está saliendo de Crimea como alma que lleva el diablo, porque todas estas personas que mientras que los rusos estaban atacando Ucrania y estaban ahí en Crimea, y no me refiero a la gente de allí, sino a todos esos rusos que después del 2014 se afincaron en Crimea y pensaron que estaban en su territorio, cuando es territorio ucraniano. Entonces, durante mucho tiempo los rusos han mirado para otro lado, han visto cómo sistemáticamente Ucrania estaba siendo atacada día tras día, y como ahora les está pasando a ellos, que ahora los que se están quedando sin electricidad son ellos, los que se están quedando sin gasolina son ellos, los que están perdiendo el poder adquisitivo son ellos, y ahora se les está revolviendo todo. Y ahora resulta que, bueno, pues ahora ¿qué está pasando? Pues que lo disfruten porque cuando tú miras para otro lado y no le plantas cara a Putin, porque lo que deberían de haber hecho es, los rusos deberían de haberle plantado cara y haberse negado a esa ilegal invasión, porque no tenía ningún tipo de justificación lo que hicieron, pues si tú al final, como yo digo, el silencio les hace cómplices. Y como han sido cómplices del Kremlin, pues ahora que disfruten todo lo que les pasa, porque los ucranianos llevan muchos años aguantando los ataques rusos. Por lo tanto, si ahora se les ha revuelto, pues que lo disfruten. Muchísimas gracias. Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.